La verdad, uno se explica por qué con todo este compilado de características en donde hace lo que tiene que hacer bien, algo como este vehículo termina estando, contrario a todo pronóstico, entre los más vendidos del país. It's like a family tree, part of you and part of me. Y algo que vamos a hacer antes de empezar es un detalle que parece insignificante, pero que en el día a día puede ser un poco fastidioso. ¿Por qué? Vamos a resumir así. Ese sonido que estamos escuchando es el que le pone BYD a sus carros para uno saber que las direccionales están prendidas. En este momento es perfectamente notorio. Sin embargo, cuando ya estamos manejando con el ruido ambiente, de la rodadura, del viento, del entorno alrededor, del radio, este sonido es prácticamente, pues, imperceptible. No se siente. Es muy fácil dejar la direccional prendida sin uno darse cuenta, sencillamente porque uno es un sonido más de ambiente y no de advertencia. ¿Qué tiene de malo el sonido de una direccional normal? Nada. Aquí creo que trataron de ser tal vez demasiado diferentes dentro de ciertos convencionalismos que manejan estos productos. Y ya una vez destacando eso, pues vamos a irnos de aquí y a hablar más de un tema de cómo se maneja este vehículo. ¿Por qué? Porque ha habido sorpresas realmente para bien. La experiencia general con BYD siempre ha sido de una ingeniería convencional, a veces incluso un poco corriente. Hablando de dos ejemplos recientes, que son el Yuan Plus, el hermanito mayor de este Yuan Up, y el Seagull, de su hermanito pequeño, e incluso del Dolphin, siempre notamos que el chasis, o todo eso que no se ve, porque la cabina sí se ve, la carrocería sí se ve, el equipamiento sí se ve, pero la ingeniería no, lo que no se ve, no le invertían necesariamente o no le invertían mucho. Entonces no eran vehículos especialmente competentes bajo cierta exigencia dinámica en carreteras que necesariamente pues van a pedir mucho de un vehículo en cuanto a su suspensión, en cuanto a sus frenos. El Yuan Plus realmente no tuvo unos frenos que destacaran especialmente, tampoco su control de suspensión, y el Seagull, sobre todo en la suspensión, se sentía demasiado rudimentario. El Dolphin e incluso el E2 también se percibía mucho más simple en esos apartados. Pero estas marcas avanzan muy rápido. Y aquí estamos con un Yuan Up que no mucho tiempo después sigue siendo muy blando, como la gran mayoría de BYDs. No son vehículos con ninguna pretensión deportiva. Y eso me hacía temer un poco porque lo blando a veces puede derivar en torpe, en rebotes de la carrocería. ¿Y saben qué? No fue así. Me preocupaba porque es mucha potencia y mucho torque en un vehículo eléctrico de tracción delantera con una pretensión familiar. Tanta potencia y tanto torque no es complicado que ponga en aprietos a un mal chasis. Y si viene muy blando y hay mucho balanceo y mucho cabeceo, cuando uno se pone a manejar un ritmo al que no es difícil llegar con esa potencia y con ese torque, aunque ahorita voy evidentemente un poco más suave para no marear a nuestro productor allá atrás. Vivo la vida un cuarto de milla a la vez. Realmente las reacciones fueron buenas. En una exigencia mayor, un cambio abrupto de trayectoria, en un apoyo mayor en una curva, sí,
Puede que a veces la dirección jale un poquito de un lado para otro, tenga algo de torque steer cuando aplico demasiado torque de repente, pero es perfectamente controlable. Y dos, cuando apoyo mucho la carrocería, igual él procura mantener bien la trayectoria y no termina siendo torpe ni peligroso, ni nos da, al menos a mi juicio, una sensación de inseguridad. Entonces por ese lado sí es muy blando y de hecho es incluso silencioso el funcionamiento de la suspensión. Entonces es muy refinado, pero no sacrifica, al menos para su perfil, esas reacciones seguras. Y eso tiene más mérito aún con unas llantas que yo honestamente pocas veces había visto en mi vida. Se nota que son unas llantas un poco más económicas a la hora de recurrir a un proveedor. Y eso no es la primera vez que me pasa con los productos de BYD. No son las Chaoyang que había visto en el Dolphin, sino que son unas Westlake, que pues son llantas muy inusuales, pero saben que han cumplido con la tarea bien. Y lo mismo aplica para los frenos, porque BYD es de esas marcas en donde sí se preocuparon por el tacto del freno. Y eso va para Mercedes-Benz, con sus espantosos pedales de freno en vehículos que son brutalmente costosos en relación a su segmento. Y aquí lo han hecho mejor, y en otros productos pues, de otros segmentos, en donde sí hay una linealidad, sí hay una percepción en donde yo puedo modular la frenada, y eso al final redunda en más seguridad y en más suavidad de manejo, porque yo puedo sentir precisamente qué es lo que estoy haciendo, sobre todo en una parada más delicada en donde tengo que saber qué tanta presión estoy aplicando, y el freno me permite hacer eso. Lo otro, al exigir los frenos, más porque esto, insisto, es un vehículo muy potente para su propio bien y para su perfil tan inofensivo, pues esa potencia es buena si tengo que pasar una tractomula, si tengo que pasar un vehículo mucho más lento en una carretera como estas. Sin embargo, los frenos pueden terminar sobrecalentados rápidamente, y para las pruebas que nosotros hacemos no sufrieron. Hemos tenido vehículos que han sufrido en ese sentido, y aquí esas señales de fatiga fueron realmente mínimas, y las distancias, eso sí, bien a secas, tirando a largas, pero dentro de un margen en donde podemos considerar que es un vehículo seguro al hacer una frenada de emergencia. La dirección, sea el modo que sea, sobreasistida, nada que hacer. Es el perfil para algo que también se le va a pasar en ciudad. Y hablando de ciudad, ahí es donde sale a relucir la eficiencia de la batería y de esa autonomía estimada versus esa autonomía real. Ya en recorridos mixtos, no será extraño que tengamos un rango inferior a los 300 kilómetros, o que supere por poco los 300 kilómetros si ya aumentamos un poco más el ritmo en este tipo de caminos. Sin embargo, es claro que la mayoría de usuarios se la van a pasar en ciudad, y ahí el consumo y los kilómetros recorridos por cada kilowatt hora de una batería que realmente no es muy grande, pues va a rendir más, sencillamente. Y eso también es muy importante resaltarlo si partimos de que a la fecha, a diciembre de 2024 que estamos probando este vehículo, pues la carga tipo 2 que traen los BYD no es la carga estándar en Colombia. El cargador común en Colombia en este momento es el tipo 1, el americano. Y eso que el americano pues ahorita va a ser desplazado por otro americano que es el que usa Tesla, pero estamos en Sudamérica. Entonces eso va a demorar en ocurrir, si es que ocurre en primer lugar. En este momento la carga tipo 1 tiene más presencia, y encontrar un cargador rápido tipo 2 pues va a ser más complicado. En ciudad no tanto para carga en corriente alterna, pero en corriente continua un tipo 2, eso sí es más difícil, y pues eso puede complicar mucho el hacer trayectos largos, porque vamos a llegar a una estación en donde va a haber un tipo 1 siempre, pero no sabemos si va a haber un tipo 2.
al menos ya no usan SGBT. Entonces, ahí por ese lado podemos ser un poquito positivos. Aquí ya le estoy exigiendo un poco más y efectivamente, mucho balanceo, mucho cabeceo. Acá la meto un poquito más. La dirección sigue siendo muy suavecita, pero mantiene una precisión muy decente. Y no es que yo pueda hacer esto en todo tipo de camionetas subcompactas con estas intenciones. Entonces, uno espera menos de lo que es el chasis de un BYD, pero es como si ellos estuvieran avanzando constantemente y mucho más rápido que los demás. La verdad, uno se explica por qué con todo este compilado de características en donde hace lo que tiene que hacer bien, algo como este vehículo termina estando, contrario a todo pronóstico, entre los más vendidos del país. Aunque bueno, sí, había quienes pronosticaban esto, pero los más tradicionales pues les cuesta aceptar cambios inevitables que ya están llegando hoy día en la industria del automóvil. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Lo que voy a decir ahorita puede que suene un poco fuerte desde un punto de vista negativo, pero de cara al consumidor que realmente no está apasionado por un vehículo, sino que busca un medio de transporte moderno, cómodo y que cumpla con sus necesidades, para ese tipo de consumidor sí va a ser positivo ese punto de vista. Y es que estamos hablando de la esterilización del automóvil, en donde todo está muy racionalizado y en donde a duras penas va a haber una diferenciación entre unos y otros. Y este Joan-Up es un perfecto ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque tomamos ese ejemplo, bueno o malo, que empezó a dar Tesla ya hace más de 10 años, más o menos desde el 2012, pues porque el Tesla Roadster no es que contara mucho, sino desde el Model S. Ese mismo esquema limpio, con una pantalla dominante y poco más. Solo que eso sí, BYD repite esa fórmula una y otra vez, con mejor calidad, eso sí, con un poquito de esmero, armar las cosas con un sentido de mínima durabilidad y pues un poco de cuidado hasta por los detalles más obvios. Y esa esterilización del mundo del automóvil bien puede llegar a algo simplón o a algo muy bien resuelto, pero que no es necesariamente llamativo.
o no es necesariamente llamativo en detalles que entran por los ojos en un diseño general de la cabina. Aquí, si acaso, eso va a ocurrir, como es usual en BYD, con los asientos, un diseño más deportivo de lo que pudiera parecer, de una pieza, un apoyacabezas integrado. Y, oigan, increíble, son las 12:26 de la mañana y no nos podemos deshacer de esas motos ruidosas, que suenan además como a 2 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No va a llamar la atención en ese aspecto general de la cabina, salvo los asientos, que por cierto son de una calidad incluso por encima de lo que uno podría encontrar en este rango de precios y en este segmento de crossover subcompactas. Sin embargo, en esa parte tecnológica sí puede llamar la atención con cosas no necesariamente útiles. Aquí tengo el Android Auto inalámbrico, que pues tiene la misma utilidad de siempre, como en cualquier otro Android Auto, en cualquier otro vehículo. Pero si ya me salgo al menú general del carro, va a haber muchos pequeños detalles que no sirven para nada, pero que a la gente les encanta. Entonces, ¿qué es lo primero? Que yo puedo cambiar el color de la estructura de menús. Ahora tenemos ahí otra moto. Es que es increíble, de verdad. Y entre más chiquita la moto, más ruidosa. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Entonces, uno cambia el color de la estructura de menús. Es algo que no sirve para nada, pero es algo que a la gente le encanta. Esto vende carros. Es algo así como la luz ambiental, pero en este caso lo estamos haciendo es con la pantalla. Algo que sí tiene más utilidad y que de hecho toman una idea que ya habíamos visto hace muchos años en Tesla. Y es que si yo pongo reversa y se activa la cámara de 360 grados, que de todas maneras esta hora no va a tener una resolución tan buena, hablando de la vista de 360 grados, la trasera pues sí está bien, la delantera más o menos bien, hay quienes lo hacen un poco mejor. Está la vista 3D, que uno diría, me sirve mucho para ubicar mejor el vehículo en un espacio estrecho, y sí, pero no es indispensable. Sin embargo, uno va y muestra esto, y esto va a descrestar, esto va a encantar a alguien, esto la verdad va a pegar muchísimo. Y BYD ha sabido resolver ciertas problemáticas derivadas de entregarle toda la pantalla de dos formas distintas. Y pues ellos no han sido los únicos en hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos botones básicos para funciones básicas, ya sea el volumen redundante junto al del volante, el desempañador delantero o prender y apagar la climatización. Sin embargo, si yo estoy en el Android Auto y quiero cambiar la temperatura, no lo puedo hacer de aquí. No pasa nada, yo simplemente temperatura 25 grados. Muy bien, la temperatura se establece en 25 grados. Eso lo que va a hacer es que yo evite, primero mientras manejo, salirme del Android Auto, luego buscar el menú de la climatización y luego subir y bajar la temperatura. Ya eso, por ejemplo, lo va a resolver de una forma muy intuitiva con los comandos de voz, que además no son de un comando específico o de una frase específica, sino que es un tema de diálogo natural que ya se está imponiendo necesariamente en la industria. Entonces los problemas ergonómicos de esta cabina realmente no van a ser mucho. Hay iconos que son demasiado pequeños. Esta estructura Android de la interfaz, una vez uno acostumbrado a ciertos pasos, realmente uno se termina adaptando. Aunque yo insisto que ciertos mandos de la climatización sí deberían ser físicos, con todo y que los comandos de voz al menos ya me resuelven el cambio de temperatura. Y si acaso, con respecto al Yuan Plus que estuvimos probando y comparando con el Megane eléctrico, ya mejoré el contraste de estos botones, pero no de esta instrumentación. Esta instrumentación, uno aprendiendo a entender los botones del volante, uno puede navegar muy bien en ella, pero con un brillo del sol ni siquiera tan directo, se pierde muchísimo el contraste y la visibilidad
Acá es uno de esos pocos detalles. Lo otro, el interior claro es muy amigable y muy agradable realmente. A mí me gustan mucho los colores claros en los interiores, siempre que no sea ese beige de carro del sur de Estados Unidos. Pero no va a ser muy fácil de mantener, es facilísimo que esto se ensucie, que se ensucie el costado con ciertos pantalones un poco más oscuros. Y el nivel de acabados está justo en donde tiene que estar para el rango de precios y mejora muchas opciones de combustión, en donde este nivel de materiales con todo este cuero sintético literalmente por todas partes no lo vamos a encontrar. Pero dejemos un lado el cuero sintético, está la insonorización, el peso y la sensación. Lleve la palanca de cambios hacia la posición B. Sí. El peso de las puertas, los empaques, la insonorización. Hay una sensación de calidad que va más allá de lo que entra por los ojos. Y además son muy inteligentes ahorrando costos. Uno empieza a ir un poco más allá y se da cuenta que el cinturón no se ajusta en altura, que el espejo no es de oscurecimiento automático, que eso es más un tema de configuración de equipamiento local, pero que no hay un plafón de luces como tal, están solamente las luces de lectura, que igual se abren de acuerdo a la puerta que uno, pues se abre, o se prenden las dos más bien de acuerdo a la puerta que uno abra, pero no hay una luz principal. Entonces esa luz principal que se ahorraron, eso es un ahorro de costos. Que el cinturón no ajuste en altura es un ahorro de costos. Los dos asientos son eléctricos, pero la posibilidad de movimiento de ajuste de los asientos per se es muy limitada, porque es altura, longitud y respaldo. No hay apoyacabezas ajustable, ni tampoco soporte lumbar, ni tampoco inclinación de la banca como tal. Entonces ahí son pequeños ahorros que muchos no notan, pero que todos van sumando para que con una percepción de calidad muy positiva y una buena dosis de tecnología llamativa, pues siga siendo un vehículo barato de producir. ¿Qué les abono? Hace rato no vi unas viseras en tela y no en un plástico burdo que ya está pasando incluso en vehículos bastante costosos. Lo otro, el juego de texturas. Todo está muy bien integrado. No hay algo que sobresalga para mal, pero tampoco algo que sobresalga especialmente para bien. Si acaso esta textura suave en un cargador inalámbrico que funciona bastante bien, resalta en el hecho de que se han sabido fijar en conjunto en una cabina muy bien diseñada en general. Sumémosle atrás un espacio muy ameno por el piso plano, pues porque es un vehículo eléctrico, por el espacio para las piernas, por la altura para personas un poco más altas, pues porque esto al final del día es como agarrar una Mercedes GLB y hacerla más pequeñita, pero la curvatura del techo y la forma de las luces es muy similar, y hasta por menores muy inteligentes, como el hecho de que los bolsillos en el respaldo de estos asientos incluyen uno para el smartphone, que eso no es nada nuevo, pero que es otro detalle, repitiendo una vez más esa palabra, que se suma a muchísimos más, que hacen que este espacio realmente esté muy bien concebido en general. Y pues respetando esa tradición BYD, que yo siempre digo que es muy atrapavoz, pero pues que va en función de los gustos de cada uno, está la pantalla que gira. Ya la gran mayoría están acostumbrados a utilizarla así, pero hay vehículos que la usan verticalmente, entonces hay alguien que estará acostumbrado a usarla verticalmente, entonces pues tampoco está de más que tengan esa opción. Lo otro, en el menú de vehículo hay cosas inusuales en cuanto a ciertos ajustes, porque es relativamente normal tener modos de manejo que están acá o los modos de regeneración que son dos. Sin embargo, también puedo cambiar el tacto del pedal de freno. Yo siempre lo dejo un poco más directo y sigue siendo muy gradual. BYD ha sabido resolver muy bien eso. Y también pues los dos tipos de asistencia de la dirección, independientemente del modo de manejo, que influye más en un tema de limitación de velocidad o de respuesta del acelerador. Entonces, en ese sentido, si acaso se quedó corta literalmente en este segmento en cuanto a asistencias de seguridad activa, porque realmente no es que tenga ninguna, salvo unas luces con una gran calidad de iluminación. Y por último,
Como dato curioso, nosotros usamos siempre el mismo calibrador de llantas, que sabemos que está a su vez calibrado e indica lo mismo que otro calibrador en una estación de servicio que también usamos para calibrar las llantas de nuestros vehículos de pruebas. Sin embargo, había un desfase de 4 libras con respecto al sensor de presión de llantas en el Joan Up. Entonces, si el Joan Up me pide 36 libras en las 4, yo las ponía a 36 con el calibrador o con el otro calibrador de la estación de gasolina, y aquí me marcaba 32 y me enviaba alerta de presión de llantas. ¿Qué terminamos haciendo? Para eliminar la alerta pusimos a 36 acá, pero los otros dos calibradores nos mostraban 40. No había visto un desfase tan grande entre el sensor de presión de llantas del carro y el que uno usa, que uno sabe que está bien calibrado, desde hace, yo creo que unos 2 años, probablemente desde hace unos 2 años estuvimos probando un Mercedes-Benz CLA 45 AMG, aunque es más crítico que ese desfase esté en un vehículo deportivo y no en algo tan inofensivo como esto. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.